Bé, bon dia. Bon dia a tothom. Muchas gracias por ser aquí. Buenos días también. Tenemos parte de los medios presentes conectados, algunos de ellos desde Madrid, así que vamos a hacer una rueda de prensa híbrida, en formato híbrida en lenguas, catalán y castellano, de manera que todos aquellos que quieran participar pues lo pueden hacer tanto en catalán como en castellano y contestaremos en función de cómo se formule la pregunta. Així que per part meva us volia donar la benvinguda. Moltes gràcies per ser aquí a CIDOB, gràcies per treure el temps a les vostres agendes carregades d'actualitat el dia després també de l'enterrament de la reina, que ens ha mantingut ocupats i suposo que tots els periodistes d'Internacional durant molts dies, però que diguem, ja ahir es va donar el tret final de tot el que ha generat a nivell informatiu, que ha estat molt. I nosaltres no volíem deixar de tenir l'ocasió de presentar l'últim dels nostres CIDOB Reports, que són informes en profunditat, tot i que amb un llenguatge també molt lligat i una anàlisi molt lligat a l'actualitat, sobre un tema que creiem que és fonamental en aquest moment, que és les amenaces híbrides i el que signifiquen per als diferents conflictes internacionals i l'ordre internacional i com ha canviat també la seguretat internacional arran del creixent ús d'aquest tipus d'eines, d'aquest tipus d'amenaces. Per tant, volíem tenir l'ocasió en primícia amb vosaltres, amb la premsa, amb aquells que ens acompanyeu aquí online, de tenir una primera discussió. L'informe que teniu, amb els que sou aquí a la sala, teniu disponible en format paper i els que esteu online també en format digital. El llancem avui, el publiquem avui i el fem partícip avui amb els seus editors, els editors de l'informe, és a dir, les tres persones, tres investigadors que han estat darrere de la gestació de l'informe i que, tal com els veieu aquí a la meva dreta, la Carme Colomina, el Musa Burekba i el Pol Vergés, que també participaran ara de la presentació, però també acompanyats per altres investigadors de CIDOB aquí a la sala, la Inés, que també hi ha contribuït, l'Hèctor, en fi, diferents persones que esteu aquí a la sala i que també tindreu, potser alguna cosa a afegir més. Em consta que també la Blanca Garcés està connectada, tot i que estava malalta, no sé si s'ha pogut connectar al final, està connectada online, que també és una de les autores del report. El report el que fa, el que hace, ara passo al castellà, es poner encima de la mesa un debate que no es nuevo, es decir, un tipo de uso de herramientas de política exterior o de defensa, incluso que son aquellas que vienen generadas por la hibridez, por la difícil más bien concepción y la difícil diferenciación entre lo que son herramientas clásicas de los conflictos internacionales y herramientas nuevas de los conflictos internacionales. La portada viene a evocar esta idea, ¿no?, de el conflicto internacional, la guerra, siempre en nuestro imaginario caracterizado por las fuerzas militares, ¿no?, y su uso convencional de la fuerza, algo que por otro lado se ha visto reforzado en el escenario de Ucrania y hemos vuelto a la presencia en Europa de una guerra convencional, con mecanismos convencionales, con armamento convencional y con propósitos convencionales también, como son la injerencia territorial y la invasión territorial mediante el uso de la fuerza y lo que esto representa para la soberanía de un Estado como es Ucrania. Por lo tanto, por un lado, bien presentes en el escenario actual, amenazas clásicas a la seguridad internacional, en este caso por parte de Rusia, pero también, y no solo Rusia, sino muchos otros actores internacionales, un creciente uso de amenazas menos atribuibles
a la conflictividad clásica, ¿eh? Y esas amenazas híbridas que a veces incorporan herramientas de desinformación, que incorporan herramientas digamos, de uso de la economía y la geoeconomía con propósitos también de interés nacional, o todo tipo de las migraciones también utilizadas en contexto de conflicto en más de una ocasión, todo tipo de otras herramientas que conforman ese concepto fluido y a veces difícil de definir, que es parte del propósito de este report, de las amenazas híbridas. Pero no solo un report o una reflexión sobre qué son y qué no son, cuándo se utilizan y cuándo no se utilizan, sino también el efecto que tienen para esto, para el orden internacional, para la conflictividad internacional y cómo se posicionan distintos actores internacionales en este conflicto. Pol Bargués y Musa Burekba en el capítulo introductorio que trata de arrojar un poco de luz sobre el concepto, hablan de estas tres características simultáneas, ¿no? La incertidumbre que está relacionada con este tipo de conflictos y este tipo de herramientas híbridas, ¿no? Las tácticas que se utilizan y que sean de distinta naturaleza y van digamos, a actuar sobre distintos ámbitos de las sociedades, y finalmente los objetivos que tienen estas amenazas, para qué propósito. Y en base a esto, los distintos capítulos van repasando en distintos casos específicos, pero también en cuanto a herramientas específicas de esas amenazas híbridas, el reto que suponen para la seguridad internacional y el orden internacional. Los autores entrarán un poco más al detalle en cada uno de estas cuestiones. Por mi parte, solo quería dar una primera indicación sobre la oportunidad que creo que es discutir sobre esta cuestión, sobre arrojar un poco de luz sobre esta cuestión, hacerlo desde una mirada, como siempre la hacemos en CIDOB, pluridisciplinar y desde distintos focos de atención, ya sea temática o regional, y poder tener la ocasión con todos vosotros de entrar un poco más al detalle con los autores de los temas que aquí surgen. Por lo tanto, voy a dar la palabra directamente, en primer lugar, a Pol Bargués, que es investigador principal de CIDOB, uno de los editores del report, no sin antes, por supuesto, agradecer al Consulado de Estados Unidos el apoyo que nos ha dado con este proyecto y que se enmarca no solo en este report, sino en un proyecto de mucha más envergadura, de trabajo conjunto y de actividades conjuntas que venimos organizando con el Consulado desde hace ya un tiempo, sobre todo en el ámbito de la desinformación, y Karma Kulomina hablará más de ello, pero que también ha participado, digamos, o este report participa de esos debates y de esas reflexiones que estamos haciendo en este momento desde CIDOB. Así que, por mi parte, agradeceros de nuevo la presencia, y Pol Bargués, tienes la primera palabra. Muchas gracias, Paul, y a todos vosotros y vosotras por el interés en este CIDOB Report. Voy a hablar sobre el origen de este concepto y que justifica el por qué hemos hecho este report hoy. El origen se puede trazar en discusiones militares de la OTAN a lo largo de la década de los 2000. En Irak y en Afganistán, estos oficiales se dieron cuenta de que la guerra se luchaba de forma distinta. Todo era menos claro. Había una creciente difusión, muchos actores distintos que intervenían, nuevos ataques, nuevas armas con propósitos distintos, amenazas de origen incierto, y hablaban, en la OTAN, de esta hibridez del conflicto. Conflictos que, como ha apuntado Paul, combinan armas convencionales, militares, con otro tipo de armas nuevas, que serían las no convencionales. Unos años más tarde, el concepto de amenazas híbridas sirve para referirse a amenazas que ocurren también en tiempos de paz. Ya no son amenazas que ocurren cuando se lucha la guerra, sino en tiempos de paz. Es entonces cuando la frontera entre la paz y la guerra se diluye. La sensación de conflicto se vuelve permanente. En 2014, para encontrar un ejemplo paradigmático, en Crimea, un grupo de hombres vestidos de verde, eran soldados sin identificar, toman infraestructuras clave. ¿Quiénes son?
¿De dónde vienen? ¿Qué quieren realmente? Al principio se desconocía, después se sabe, ¿no?, que están facilitando la organización de un referéndum para lograr la anexión de Crimea a Rusia. La Unión Europea y sus Estados miembros empiezan a adoptar este concepto y a utilizarlo en sus políticas y estrategias para describir este tipo de amenazas que generan todo tipo de inestabilidad. Generan confusión, malestar, polarización y a veces, junto con armas convencionales, generan la destrucción. En este Cyber Report hemos querido analizar esta creciente preocupación por las amenazas híbridas. Esta es una preocupación generalizada en gobiernos y organizaciones internacionales, hasta el punto de que, por ejemplo, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, en el prólogo de la brújula estratégica de la Unión Europea lo describe así: todo puede convertirse en un arma y nos enfrentamos a una batalla de narrativas. ¿Y qué hacen estas armas, en esencia? Atacan al orden establecido, a los valores del multilateralismo, cooperación, estabilidad, a las normas comunes, y por esto hemos querido titular así el report: Amenazas híbridas, orden vulnerable. Brevemente me gustaría profundizar en estas tres características que señalamos Musa y yo en el primer capítulo que ha apuntado Paul. La primera es esta idea de incertidumbre que rodea todas las amenazas híbridas. Ya no es un Estado y su ejército solamente, sino que se producen ataques de todo tipo, que todos son inciertos. La desinformación, la movilización de migrantes, agresiones, tumultos, cortes eléctricos. Todos estos ataques se desconoce su origen, o al menos no es inmediatamente claro. Es difícil trazar quién hizo qué, cómo se hizo o por qué lo hizo realmente. Y esta es la segunda característica. Las amenazas híbridas generalmente no tienen un objetivo claro. A menudo no es solo la victoria militar lo que buscan, como se hacía en las batallas antiguas o tradicionales. ¿Cuál es el objetivo de un ciberataque? ¿O de que corra un rumor? ¿O de la movilización de inmigrantes? Sería algo así tipo, desde luego no es la victoria, pero sería algo tipo generar desgaste, generar polarización en la sociedad, confusión, desorientación, pérdida de legitimidad de las instituciones, también violencia, también criminalidad, etc. Y la tercera característica, y aquí lo dejaré para que Musa la desarrolle, es que crece este abanico de armas. Hay muchísimas, infinidades. Crece todo lo que puede ser susceptible de atacar al contrario o enemigo. Musa. Gracias, Paul. También problematizamos el concepto, ¿no? Y creo que eso Musa es lo que va a centrarse en la crítica también que ha recibido el concepto. Gracias, Paul. Buenos días a todas y a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. No voy a entrar en un ejercicio teórico, sino más bien será preventivo, será para prevenir preguntas acerca del concepto. Entonces voy a hacer solo dos apuntes respecto a los límites que tiene este concepto y cómo tratamos de incorporar estos límites a la hora de redactar y editar este CIDOB Report. La primera crítica, y creo que es lo que indicaba Paul al principio, es la idea de que no hay nada nuevo detrás de la idea de conflicto híbrido, ¿no? Es decir, desde la época de Napoleón, la gran mayoría de conflictos combinan elementos regulares con elementos irregulares, sea usar milicias, coerción económica, comercial, etcétera, etcétera. Y es una gran paradoja de los estudios estratégicos, es decir, que las nuevas formas de conflicto de por sí no tienen nada nuevo. Pero el hecho de que no tengan nada nuevo no implica que sea irrelevante de hablar de ello, sino más bien quizás indica que no disponemos de los marcos analíticos adecuados para entender qué es lo que está ocurriendo. Y justamente, en línea con lo que decía mi compañero Paul justo antes, el hecho de hablar de conflictos híbridos nos ayuda a ir más allá de esta tradicional distinción entre lo regular y irregular. Aquí lo que hacemos usando este conflicto es que nos damos cuenta de que esta combinación entre medios o métodos regulares y irregulares acaban formando parte de una sola estrategia. Es un solo modo
que combina regular y irregular, y ya no lo vemos como dos modos. La segunda crítica, que es un poco el corolario a la primera, es la idea según la cual el concepto de conflicto híbrido o de amenaza híbrida es un concepto atrapalo todo. De algún modo, sobre todo desde la guerra del Donbass, el concepto se ha vuelto de moda, acabó siendo víctima de su propio éxito y acabamos metiendo en el mismo saco ejemplos tan dispares como la guerra entre China y Taiwán, el caso de Marruecos y Argelia o el conflicto que tenemos ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Pero aún así, el hecho de usar este concepto nos ayuda justamente a analizar qué es lo que está ocurriendo cuando estamos en esta especie de zona gris. Si el blanco es la paz y el negro es la guerra, dentro de esta zona gris tenemos que tratar de entender qué configuraciones híbridas hay. Y nos damos cuenta de que en los conflictos híbridos los actores, las estrategias y los recursos son también híbridos. Entonces, usando este concepto, acabamos analizando un conflicto híbrido como una estrategia coordinada por un solo actor, en general un Estado, pero puede ser otro tipo de entidad, y entonces dejamos de verlo como un conjunto de estrategias ad hoc para lograr un determinado objetivo. Teniendo estas críticas en mente, a través de este CIDOB Report, lo que sí evidenciamos es que hay una proliferación de escenarios en los que se desenvuelven estos conflictos híbridos. Entonces, por una parte, si miráis el índice del sumario, el índice del report, perdón, veis que por una parte analizamos una de la pletora de tácticas híbridas que hay, desde la desinformación, de la que mi compañera Karma hablará luego, hasta la manipulación de suministros energéticos, los ciberataques, el uso de milicias, de grupos criminales, de grupos terroristas e incluso la instrumentalización de los movimientos migratorios analizados en este report por nuestra compañera Blanca Garcés. Y lo que vemos en este informe al final es que como todas estas tácticas, de algún modo todo es susceptible de convertirse en un arma para debilitar y deslegitimar al enemigo, ¿no? Incluso el caso de migrantes, como hemos visto en la actualidad. Por otra parte, lo que hacemos es explorar algunos casos en los que se observan estos conflictos híbridos. Está el escenario de China y Taiwán, analizado por nuestra compañera Inés Arcos, que está aquí con nosotros, donde vemos cómo China despliega una amplia gama de tácticas híbridas, habiendo usado lo híbrido desde hace siglos, ¿no? Otro caso es el de Magreb y de Argelia y Marruecos, analizado por Eduard Soler, en el que pues, vemos que el uso de tácticas híbridas puede preceder o incluso favorecer un conflicto quizás más convencional en el futuro. Entonces, para concluir, diría que sí se observa esta proliferación de conflictos híbridos y justamente esto nos obliga a repensar no solo nuestros marcos de análisis, sino también en la práctica nuestras respuestas a estas amenazas. Gràcies Musa. I precisament no? Desinformació i la batalla global per les narratives, que és una amenaça creixentment utilitzada per molts actors internacionals, creixentment i tradicionalment també utilitzada. Carme. Doncs moltes gràcies, bon dia a tothom. Musa empezaba cuestionando sobre si hay algo nuevo o no hay algo nuevo en todo este fenómeno. Yo creo que si hay un elemento diferencial en estos momentos es Internet, ¿no? En el espacio digital es donde confluye la lógica militar y la transformación tecnológica. Internet acaba siendo al final un frente esencial para la desinformación, para la desestabilización en general. Creo que también es importante explicar cómo esta nueva dimensión al fenómeno que le otorga Internet acaba siendo el espacio donde explotar vulnerabilidades sociales y vulnerabilidades físicas, ¿no? Y en eso hacemos hincapié en el CIDOB Report, en este documento. Además, unas vulnerabilidades que son preexistentes en muchos casos. Lo que hace, en este caso, por ejemplo, la desinformación como
como herramienta para irrumpir en espacios civiles, precisamente, es amplificar, ¿no?, exponencialmente, y gracias a la tecnología y a la hiperconectividad, pues divisiones socioculturales existentes, por ejemplo, ¿no?, vulnerabilidades previas, la utilización probablemente de ciertos grupos supuestamente inclinados a confiar en determinadas narrativas o en determinadas fuentes, ¿no?, que acaban contribuyendo a veces voluntariamente y a veces involuntariamente a la difusión de esta desinformación, por lo cual muchas veces estos agentes que distribuyen desinformación acaban siendo víctimas de la propia manipulación. Por tanto, hay una alteración de una cierta paz, un consenso, ¿no?, unos acuerdos sociales, pero también hay una alteración de vulnerabilidades físicas. Y aquí es donde entra el concepto que analizamos, que analiza el capítulo de Manel Medina sobre las ciberarmas, ¿no? Cualquier programa informático destinado precisamente a explotar la vulnerabilidad existente en un programa informático que puede estar desde controlando sistemas ferroviarios hasta suministros esenciales de agua, de luz, de gas, sanitarios, por tanto, que puede dejar también a estas sociedades muchas veces faltadas de lo más importante o de lo más urgente, ¿no?, a la hora de garantizar nuestro bienestar. Yo creo que si en una cosa coinciden estas vulnerabilidades físicas, digamos, y sociales, y sobre todo esta capacidad de alterar dichas vulnerabilidades, es en el problema de la trazabilidad, tanto en la desinformación como en estas ciberarmas, en estas amenazas físicas a estos sistemas. Lo más difícil muchas veces es determinar el origen, saber quién está detrás, ¿no? Y esta es una idea en la que también hemos ido recurriendo a lo largo de esta publicación, porque acaba convirtiendo estas zonas grises que apuntaba también Musa, ¿no?, estas zonas grises en las que proliferan desde gobiernos hasta empresas privadas, hasta grupos criminales, ¿no?, y cuáles son las intenciones, ¿no?, la ideología o la intencionalidad que hay detrás de estas amenazas. Solo para apuntar también, creemos, ¿no?, que Ucrania precisamente se ha convertido en el conflicto donde confluyen todas estas nuevas realidades, ¿no? Se ha convertido en una guerra clásica donde hay un frente bélico muy potente, donde confluyen las grandes tendencias de digitalización global, ¿no? Por un lado, el poder de Silicon Valley con las grandes empresas tecnológicas actuando de actores privados en esta guerra, y también el tecnoautoritarismo de Rusia y de China y la potencia de sus propias redes sociales, ¿no? Cuando vemos que TikTok o que Telegram son redes en este momento indispensables para saber qué está pasando dentro de Ucrania muchas veces, pero también para intentar vender determinadas narrativas de lo que está ocurriendo dentro de Ucrania. Y eso me lleva a un último punto, que es a explicar cómo precisamente todo este choque de transformación tecnológica de dos concepciones completamente opuestas de la tecnología está impactando también en el orden global, ¿no? Cómo este mundo digital ha empezado a sacudir ya hace tiempo estas estructuras del orden post-1945 y cómo en estos últimos años hemos visto la irrupción de nuevos actores, ¿no?, con esta capacidad, porque al final las ciberarmas son las armas más económicas para cualquier conflicto, cómo estos nuevos actores tienen una capacidad disruptiva que no tenían antes de este nuevo panorama. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies. Bé, obrim ara també un torn de preguntes. Recordo que també la Inés Arco està aquí acompanyant-nos i ella ha escrit un article centrat en el cas de Xina, no?, i precisament demostrant que el concepte i l'ús d'eines híbrides és tan antic com Sun Tzu, no? 2.000 anys enllà, per tant, que també té tota una història d'ús, utilització darrere, però que ho aplica en el cas de Taiwan i de la creixent conflictivitat també en el mar de la Xina meridional, escenaris
difusió de les amenaces, inclús a vegades, no sé si híbrides també, però amb construcció d'illes artificials per a propòsits de creixent conflictivitat i seguretat en la regió o inseguretat en la regió. I també ens acompanya, en aquest cas sí, online, la Blanca Garcés, que des d'una mirada també crítica a la gestió de les migracions per part de la Unió Europea analitza alguns casos en què tercers actors, tercers estats, en aquest cas instrumentalitzen el moviment de les seves poblacions per a un propòsit polític. Ho hem vist en el cas de Bielorússia, ho hem vist en el cas també de Marroc recentment, i com té és una arma de doble fil, perquè precisament el fet de posar en mans d'aquests tercers estats la gestió migratòria per part de la Unió Europea, aquesta externalització de la gestió migratòria, doncs també fa més proclius aquest tipus d'ús de les migracions amb propòsits polítics. Però bé, totes dues estan aquí presents, o online o en persona, però vaja, ampliem també les preguntes a qualsevol de les qüestions i intervencions que s'han fet fins ara. Molt bé, els que esteu aquí en sala teniu prioritat perquè us heu desplaçat, tot i que també us hem ofert un cafè, llavors compensem una miqueta el desplaçament. Però vaja, si teniu alguna pregunta, endavant. Si no, no sé si... Vinga, en Xavier començarà i després, si n'hi ha online, m'ho dieu també. Hola, moltes gràcies pel report, que són molt necessaris aquestes brúixoles que ens guien per aquest present tan incert. Jo voldria preguntar-vos si us heu plantejat quines solucions haurien d'adoptar els governs per defensar-se d'aquestes vulnerabilitats, d'aquestes amenaces híbrides, perquè el concepte de defensa encara està molt arrelat amb l'amenaça convencional, amb ministeris de defensa a tots governs, però potser seria necessari establir un nou departament que englobés totes les respostes possibles a aquestes amenaces. Com ho veieu? Hi ha alguna iniciativa en algun país en aquesta direcció o s'ha de fer una defensa més a nivell supranacional d'Unió Europea, si hi hagués algun organisme que ja s'estigués movent en el sentit d'aglutinar dintre d'una única direcció la resposta a aquestes amenaces híbrides. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Xavier. També desde online, si hay alguna pregunta, por favor, formuladla ahora. No sé si me entrarán... Bueno, si no me avisáis, si hay alguna pregunta online ja me avisáis. Bueno, aquesta primera, no sé qui es veu... Sí, Pol, vols començar tu? I tu també, Carme? Molt bé. Jo puc començar a fer una reflexió sobre com es busquen les respostes als atacs híbrids. El que s'han adonat des dels estats membres de la Unió Europea i des de la Unió Europea és que tot allò que ens connectava amb l'exterior, que fins fa poc era molt positiu per establir relacions, per créixer, per buscar interdependències, ara es torna en contra. La hiperconnectivitat, que sempre havia sigut positiva, ara és un problema perquè al contrari pot explotar aquesta relació. Si establir gas permetia créixer a la Unió Europea amb Rússia, ara si Rússia talla el gas, evidentment li va en contra. Per tant, la resposta, des de fa uns anys, que busca la Unió Europea és desenvolupar aquesta autonomia estratègica en la qual no hi hagi aquesta dependència tan existencial amb el veïnatge o amb els països de l'exterior. Buscar aquest creixement des de l'intern. Això és generalment una de les respostes que s'estan donant a tots aquests atacs híbrids que exploten aquesta hiperconnectivitat que hi havia de forma creixent des dels anys 90 fins als anys 2000 fins avui en dia. Doncs per completar una mica des del punt de vista de la desinformació, precisament jo crec que aquest és una de les claus d'aquesta confrontació de models tecnològics. L'origen del problema rau en l'aproximació que tenim a la tecnologia i que estem en una confrontació completament desigual des del punt de vista que com explica aquest informe,
per molts països hi ha una aproximació tecnològica o aquests desenvolupaments tecnològics des del punt de vista militar i, en canvi, per exemple, des de la Unió Europea sempre s'ha tingut una aproximació a la tecnologia molt més centrada en la protecció al consumidor. Per tant, el punt de partida és completament diferent també a l'hora de posar normes que intentin posar o regular aquest espai. Jo crec que aquest és el primer problema. El segon problema és intrínsec a la Unió Europea. Tots els esforços que s'han posat, sobretot des del punt de vista de les amenaces híbrides, van molt més centrats en una coordinació entre estats membres que no pas en una governança vertical, diguem, des de la Unió Europea als estats membres. Aquest és el segon punt. I tercer punt, des del punt de vista de la desinformació, sí que hem vist passos endavant importants aquest últim any, com és l'aprovació de la llei de serveis digitals, que suposa realment un abans i un després. Jo crec que és primer la primera proposta de legislació dura de la Unió Europea per regular sobretot el poder monopolístic de les grans plataformes tecnològiques. Fins ara tot el que hi havia sobre la taula era de caràcter voluntari. És la primera vegada que es comença a posar en marxa un marc normatiu que posa realment exigències de transparència i exigències de límits a la publicitat política, per exemple, online, límits també a la capacitat fins i tot de control i d'eliminació de contingut de les grans plataformes i també límits al poder monopolístic, intentant que no hi hagi uns grans gegants que passin per sobre dels drets dels usuaris europeus. I aquí sí que crec que hi ha un abans i un després, en el sentit que per primera vegada hi ha un esforç de governança que, com ha passat amb altres projectes de legislació europea, pot tenir un impacte més enllà de la Unió Europea. Hi pot haver aquest efecte a Brussel·les que pugui fer d'aquesta llei de serveis digitals un exemple a seguir o, si més no, una capacitat de vincular a les grans plataformes sota unes normes que fins ara no havien de complir. I també un quart o cinquè element que jo crec que també és molt rellevant amb el que deies, de la mateixa manera que els ministeris de la guerra es van tornar ministeris de defensa i que probablement haurien de ser ministeris de seguretat entorn al que a dia d'avui, pel que estem discutint ara. Hi ha un creixent problema o concepció també en molts llocs del perill de la securitització de segons quin tipus d'amenaces. Amenaces més de caire social, amenaces que tenen a veure amb llibertats d'expressió, amenaces que tenen a veure amb ordre de les nostres democràcies i dels drets garantits amb aquestes democràcies. En el moment en el què també ho passes a plasmar des d'una òptica de la seguretat, tens un cert perill que els protagonistes de defensar aquestes amenaces o de defensar-nos davant d'aquestes amenaces ja no siguin els serveis socials, sinó que siguin els serveis de seguretat. I, per tant, aquí hi ha un debat de fons molt important sobre el tipus de resposta que es poden donar a circumstàncies que jo crec que molts dels articles d'aquest report ho mostren. L'expressió securitària és l'expressió última, però que moltes vegades veuen de tots uns elements de fons, unes arrels de fons que tenen molt poc de seguretat i molt d'elements socials. I, per tant, hi ha aquest perill de creixent securitització d'elements socials importants. I segon punt que també crec que té molt a veure amb això és la difícil conjugació entre ministeris de defensa i ministeris d'assumptes exteriors tradicionalment, però que en l'àmbit de la Unió Europea també succeeix, i les diferents lògiques que regeixen institucionalment, pressupostàriament, de cadena de comandament, etc., aquest tipus de relacions civil-militars que sempre han sigut, evidentment, conflictives i qui estableix les prioritats. És el ministre de Defensa o és el ministre d'Exteriors i en base a quins elements. Fora del report et recomano que llegeixis una nota internacional, aprofito per fer més difusió, sobre la transformació dels exèrcits del Rafa Martínez, que l'acabem de publicar abans de l'estiu, sobre la transformació dels exèrcits i el propòsit dels exèrcits i de les Forces Armades a dia d'avui, que aborda en bona part aquesta qüestió, Xavier, que has exposat. Tenemos una pregunta online, me consta, Claudia Luna. Sí, gracias. Buenos días, Paul Borillas, y a todos los participantes. No sé si me escuchan. Perfectamente, adelante. Perfecto, muchas gracias. En junio del año pasado hubo un ciberataque a este sistema
sistema de tratamiento de agua potable en Estados Unidos, en el Bay Arena. Se detectó pues unas horas después. Los medios locales dijeron que lo que se intentó con este ciberataque fue no solamente pues alterar todos los químicos con los cuales se trata el agua, sino intentar pues envenenar esa planta. Esta es me parece una delgada línea, ¿no?, en cuándo identificar estas amenazas híbridas de un ataque terrorista. ¿Cuáles serían pues esos factores que te ayudarían a decir, mira, lo que ha pasado es en efecto pues un ataque terrorista o viene formando parte dentro de un contexto de en efecto pues una amenaza híbrida? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Que sepa, no hay más. No sé si aquí a la sala n'hi ha alguna més. Sí, no, sí, una més online. Hay una pregunta también que nos hace Belén desde el país. Entonces, ella nos comenta, os la leo yo. Buenos días, soy Belén Domínguez. Me gustaría saber un poco más de la instrumentalización de las migraciones en este contexto. ¿Cómo se puede atajar este problema? ¿Se puede uno adelantar a una situación como lo que ocurrió en Ceuta, Bielorrusia, Grecia? ¿Cómo se puede diferenciar entre una crisis migratoria al uso, 2015, de un uso quasi bélico de estos flujos? Gracias. Molt bé. Voleu fer primera? I la Blanca li deixo sobretot la segona. Aquí, Musa, adelante. Para responder a la primera pregunta, pero cuesta responder, es una pregunta compleja si es una amenaza híbrida o un ataque terrorista. En el ataque terrorista tenemos un componente que es el uso de la violencia indiscriminada, que aquí sí lo hay, pero quizás en el caso que describió, lo que no tenemos quizás es la voluntad de propagar el terror de modo a crear una reacción desproporcionada del Estado. Y yo creo que ahí a lo mejor es una manera que nos permite distinguir entre un ataque terrorista, donde más allá del uso de la violencia indiscriminada, lo que sí tenemos pues es esta voluntad de crear una sobrereacción del Estado a modo de represalias y sobre todo de aterrorizar la opinión pública, que en este tipo de ataque no creo que esté sucediendo. Muchas gracias. La Blanca, ens sent? Para la segunda pregunta relativa a instrumentalización de migraciones. Mírala. Sí, buenos días. Hola, Blanca. Bien? Endavant. Siento no poder estar presencialmente en la sala. Aunque ya no esté al uso, estoy con COVID, así que estoy confinada en casa. Belén, gracias por la pregunta. Preguntabas cómo se puede atajar el problema, cómo nos podemos adelantar, cómo distinguir una crisis al uso convencional de una crisis migratoria con propósitos políticos. Yo, de hecho, en el artículo del report, lo que hago es un poco cambiar la mirada. De hecho, cuando hablamos de conflictos híbridos, normalmente estamos hablando o concebimos estos conflictos como ataques que vienen de fuera, de estados que utilizan una batería de instrumentos convencionales y no convencionales. Lo que yo argumento en este capítulo es que, de hecho, este uso político de las migraciones, al menos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, tiene una causa o un origen que viene también de dentro, es decir, desde la Unión Europea. Yo creo que este cambio de mirada nos permite entender este uso político de las migraciones y, por lo tanto, también cuál sería la solución. Eso también es una de las preguntas que hacías. ¿Por qué? Pues básicamente, en primer lugar, porque la Unión Europea y los Estados miembros sobrereaccionan ante cualquier crisis migratoria, y digo cualquier porque al final no depende de los números. Podemos estar hablando de pocos miles de migrantes, como fue el caso, por ejemplo, de la frontera con Bielorrusia, y así todo sentimos esta crisis casi existencial, una crisis migratoria, como si estuviéramos hablando de grandes números, con lo cual ahí hablábamos al principio también del poder de las narrativas. No depende exclusivamente de los números, depende de la respuesta en términos de percepción que le estemos dando. Y ahí el ejemplo perfecto de esto es Ucrania. De hecho, hay quien argumenta que la invasión de Ucrania también tenía como propósito crear una crisis migratoria que desestabilizara la Unión Europea. Y no ha sido el caso, a pesar
de los muchos millones de refugiados que llegaron a la Unión Europea en muy pocos días, en muy pocas semanas. Con lo cual, el primer problema es que la Unión Europea sobrereacciona ante el miedo a esta inmigración que nos hace vulnerables. La segunda cuestión es que, en el fondo, este uso político de las migraciones en las fronteras exteriores de la Unión Europea tiene que ver con nuestras propias políticas de externalización del control migratorio a terceros países. Condicionamos nuestra política exterior a la colaboración de estos países en materia de control migratorio, y ahora son estos países que están condicionando su colaboración justamente a toda una serie de peticiones, de presiones políticas. En ese sentido, vemos esa condicionalidad invertida. Y quien empezó la condicionalidad fue la Unión Europea y los Estados miembros. En este sentido sería lo contrario a esa autonomía estratégica de la que hablaba Paul Varghese. Y la tercera cuestión, que yo creo que no es menor, es que ante este miedo a las migraciones y a las crisis migratorias, independientemente de los números, la Unión Europea y los Estados miembros están dispuestos a renunciar a sus propios fundamentos, declarándose en guerra, creando estados de excepción, como vimos en la frontera con Grecia, como vimos en Polonia, suspendiendo el derecho de asilo, impidiendo el paso de la prensa, de las ONGs en estos espacios de excepción en la frontera, y esto es extremadamente grave. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo atajar el problema? Pues, en primer lugar, no sobrereaccionando. En segundo lugar, revirtiendo esa política de externalización, evitando esa política exterior tan transaccional, que ese es, yo creo, el origen del problema, abordando las causas, obviamente, porque aunque atajemos o cerremos ciertos pasos y evitemos o disminuamos ese número en las llegadas, en el fondo lo que provoca esos flujos, y por lo tanto las llegadas sí o sí, es justamente las causas en origen y en tránsito. Y finalmente, teniendo muy claro que no podemos renunciar a esos fundamentos, en primer lugar, porque los derechos son la condición sine qua non de cualquier democracia, y en segundo lugar, porque, y eso es evidente, pero a menudo se olvida, porque la explosión de hoy es el conflicto de mañana. Con lo cual, crear esos espacios de excepción, crear esas personas también dentro de la Unión Europea sin derechos, acabará siendo un problema no solo para ellos, sino para el resto de la población. Gracias. Gràcies, Blanca, i que et milloris. N'hi ha alguna més online, y aquí la Cristina también. Sí, tenemos una pregunta de Pablo Morán, de la cadena SER. Buenos días, gracias por el informe. Me resulta llamativo el grado de implicación de empresas y agentes privados en estas guerras híbridas. ¿Dirían que el papel de estos actores es más ofensivo o se limitan a responder a las amenazas que reciben? Molt bé, gràcies. Cristina. Espera, que et deixarem el micro, que si no, no et sentiran des de... No, yo simplemente, cuando tengamos tiempo de leer el informe, seguro que nos salen muchas más preguntas, ¿no? Pero una cosa que llevamos hablando mucho tiempo, yo no sé hasta qué punto, cuando Carmen hablaba del orden post-45, no sé hasta qué punto, porque se está hablando de instrumentos de manipulación de la opinión pública por un camino o por otro, ¿no? Por la vía del terror o por la vía de la inmigración o por la... y se está hablando también de cosas que deberían ser objeto de espionaje, ¿no? Digamos, de una política, de unos recursos de espionaje potentes para desactivarlos del principio, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto hay un cambio en los años 90 en el que estos instrumentos que tenía Occidente, entre comillas, ¿no? El ejemplo más paradigmático es como Al Jazeera acaba quedándose todo el equipo de periodistas de BBC en el canal árabe, ¿no? Entonces, todos los instrumentos que tenía Occidente para intervenir sobre la opinión pública en estos países, o los mecanismos de espionaje, que yo sospecho que ocurrió algo parecido, ¿no? Un poco la idea de que efectivamente la historia había acabado, que Occidente había ganado y que todos aquellos recursos que tenía invertidos en este tipo de trabajo, pues quizás eran prescindibles, ¿no? No sé si esto pasa, y después no sé si de alguna manera este tipo de nuevos mecanismos
nos lleva a unas relaciones internacionales de alguna forma más equilibradas o no, ¿no? O si siguen siendo las grandes potencias las que realmente controlan todos estos nuevos sistemas o tácticas de ataques. Gràcies. Perdó. No, res, deia si n'hi havia més, no deia res més. Qui vol? Tu, Carme, potser, que t'han interpel·lat? I tu, Pol, també? Sí. Yo haré dos comentarios, uno sobre las empresas privadas y el otro sobre lo que preguntaba Cristina, que está en mi artículo, de hecho, Al Jazeera incluido. Bueno, lo primero, yo creo que las empresas privadas cada vez más, ya lo han sido tradicionalmente, pero las empresas privadas son actores internacionales. De hecho, en esta difusión del poder, precisamente lo que vemos es que hay una multiplicación de actores internacionales que va mucho más allá de los estados, de los gobiernos, y las empresas privadas, sin duda, son actores internacionales. Y, por tanto, en un conflicto como en el de Ucrania, estamos viendo que las empresas privadas, y en este caso las empresas privadas tecnológicas, son actores del conflicto. Lo han sido de manera más directa o más indirecta, desde el primer momento, por ejemplo, en el que se apuntan y son parte de la aplicación de las sanciones internacionales, desde dejar de suministrar a Rusia hasta, por ejemplo, en el caso de Microsoft, ofrecer información sobre hackeos, posibles hackeos o ciberataques al gobierno de Kiev, hasta incluso Google Maps desactivada en los primeros compases de la invasión para precisamente no facilitar la identificación no solo, por ejemplo, del movimiento de tropas, pero también de dónde está la población civil. Todo eso hace que realmente las empresas tecnológicas sean actores internacionales en este conflicto. No sé si hasta qué punto eso responde o no, pero seguro que Pol Bargués también puede ir más allá en esta respuesta. Y por lo que respecta a lo que decía Cristina, sí, yo creo que todo este proceso, precisamente, como apuntaba en mi primera intervención, de digitalización, este acceso a Internet por parte de actores que no eran antes actores principales, ¿no?, en esta confrontación no solo de poderes, sino de capacidad de influencia, se ha acelerado en estos últimos tiempos. No es nuevo, pero sí que la aceleración no tiene precedentes, sobre todo, yo creo, desde la pandemia hasta ahora, y cito lo que ya decía Pol Bargués en el inicio, ¿no?, esa declaración que hace Josep Borrell durante la pandemia de este choque global de narrativas. Lo que hay, sin duda, es nuevos actores con capacidad de influir, pero también hay una percepción de pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero sobre todo de Estados Unidos. Yo cito en mi artículo unas declaraciones que hizo Hillary Clinton en 2011 ante el Congreso, cuando ya advertía que Estados Unidos estaba inmerso en una guerra de información y que la estaban perdiendo. Era 2011 y Hillary Clinton se refería entonces precisamente a la irrupción entonces de Russia Today, al nuevo canal internacional de China, al poder de Al Jazeera en la retransmisión en aquello que estaba pasando, ¿no?, en las revueltas árabes, la pérdida de influencia de la CNN, por tanto, el inicio de un relato del sur global explicando qué pasaba en el mundo, ¿no? Y esa pérdida de poder hegemónico en la configuración del relato global se ha acelerado sin duda en estos últimos tiempos, y lo vemos ahora también en el posicionamiento de muchos estados en el continente africano ante la invasión rusa de Ucrania, o los episodios de desinformación que se están produciendo en algunos de estos países, que lo que hacen claramente es erosionar la presencia de tropas, por ejemplo, internacionales en algunos de estos estados. Yo quería añadir solo una reflexión sobre la última parte de la... Sí. ¿Sí? Sobre la última parte de la pregunta de Cristina, y es sobre esta asimetría. Los conflictos híbridos en un primer momento se entendían que eran de los grupos más débiles a los más poderosos para evitar un enfrentamiento directo. Esto era el caso de grupos terroristas o grupos rebeldes que intentaban hacer armas híbridas para evitar este choque. También le sucedía a la OTAN para evitar este enfrentamiento, o que la OTAN pudiera movilizarse. Había amenazas híbridas que impedían. ¿Esto es realmente una declaración de guerra o no?
es ahora, en los últimos años, que estados más poderosos, como Rusia, por ejemplo, utilizan estas armas híbridas para atacar también a estados más débiles. Entonces, esta jerarquía o esta simetría inicial que se percibía del más débil o menos poderoso al más poderoso, ahora se ha revertido y ahora ya no es este el caso, sino que hay muchos actores que utilizan este tipo de armas para atacar al enemigo. Molt bé, gràcies. Esther, endavant. I ara, després passo aquí. Endavant. Hay dos preguntas más online. Pablo Morán nos insiste en relación al tema de las empresas. Sí, pero ¿quién marca la estrategia? ¿Gobiernos o empresas? Y después tenemos una pregunta de Javier Biosca del diario.es, que es para Blanca Garcés. ¿Hemos visto de alguna manera el uso político de la migración en la guerra de Ucrania? Gracias. También, por favor. Aquí. Crec que està apagat el micro. No? És que no el sentia. Ara? Ara sí? Obert. Gràcies, soc Esther Moles. És un tema molt important. Comencem bé el curs amb aquest report que ens el llegirem aquesta nit. I una pregunta, vist el panorama, per mi molt negatiu i molt desolador. Solucions, suposo que sí, que els governs i les societats buscaran solucions, però a mi m'interessa més la prevenció. Tenim prevencions per no tenir més amenaces híbrides a nivell de societat o a nivell també de governs? Perquè si els Estats Units i Europa perd pes mundial, ja hem begut oli. Llavors, la Xina i Rússia fan un bon pack a nivell mundial. A mi m'interessa saber si s'ha pensat, si sabeu si s'estan treballant amb les prevencions de més amenaces híbrides. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Pablo, que insistía en el tema de las empresas, ¿no? Potser Carme, prevención y migraciones. Blanca, después al final te paso la palabra, si te parece. Sí, te escuchamos, adelante. Agentes, ¿no? De los agentes, vosotros estáis ampliando el concepto de actores activos, ¿no? En estas guerras híbridas mucho más allá de los gobiernos. Estáis incluyendo empresas, incluso otro tipo de actores. Quiero decir, ¿hasta qué punto estos ataques digamos, el desarrollo de estas guerras híbridas parte todavía de los gobiernos o pesan ya, digamos, intereses privados? Porque yo ahí veo un campo enorme, ¿no? Que se puede abrir. Si intereses de empresas privadas o de agentes privados toman la iniciativa, ¿no? De lanzar un ataque híbrido. Y con esto se me ocurre o se me viene a la cabeza el poder que puede tener Trump, ¿no? Trump ahora mismo da igual que le ha dado igual que Twitter le saque fuera, porque él mismo se ha creado su plataforma para todos aquellos que le quieran seguir. Quiero decir que mi interés es más que nada por eso. Efectivamente, las empresas han sido siempre actores muy activos en los conflictos, pero hasta qué punto ahora mismo ese concepto se está ampliando tanto como que se pierda la iniciativa de los gobiernos, ¿no? A favor de otros agentes, de otro tipo de agentes. No, sí, Pablo, ya lo había entendido. El problema es que no sé si hay una respuesta que encaje para todo lo que tú dices, porque estamos hablando de fenómenos muy distintos. Sin duda, cada vez más, el poder de los gobiernos respecto a determinadas grandes empresas es asimétrico, ¿no? Con las tecnológicas lo hemos visto muchas veces, ¿no? Esta capacidad de control y conocimiento de los ciudadanos que tienen muchas grandes empresas y plataformas tecnológicas, que es muy superior a la que tienen muchas veces sus gobiernos. Hemos visto grandes empresas privadas que actúan un poco a la captura del poder o de los recursos de los gobiernos, en ese caso también, y después hemos visto cómo hay una gran desregulación que ha favorecido hasta cierto punto que haya grandes empresas que están más allá de los límites de las gobernanzas globales, ¿no? Y en el caso, otra vez, de la tecnología o de Internet, no hay una gobernanza global compartida.
No sé si eso ya responde parte de tu pregunta. Después tú vas mucho más allá y no solo confluyen grandes empresas, también en estas zonas grises que antes apuntábamos, empresas criminales o hasta qué punto empresas privadas pueden ir de la mano de empresas públicas. Y uno de los ejemplos que sale, o de gobiernos, digamos, ¿no? Uno de los ejemplos que sale precisamente en el capítulo sobre las ciberamenazas es el caso de Pegasus, ¿no? Una empresa privada que tiene un programa que se vende a gobiernos, que después se aplica sobre ciudadanos o individuos. Yo creo que eso contribuye a esta idea de las zonas grises. No sé si vosotros también queréis añadir algo sobre este punto. Sí. Sobre esta idea de la prevención, la mayoría de respuestas se centran en la prevención sobre los ataques o las amenazas híbridas. Se entiende que cuando hay una amenaza híbrida ya es demasiado tarde muchas veces. ¿Y en qué consiste esta prevención generalmente? La coordinación es clave por ejemplo, entre Estados de la Unión Europea, y lo hemos dicho anteriormente, pero lo puedo desarrollar. Esta idea de la autonomía estratégica es esencial. Tienes que analizar y ver las vulnerabilidades que tiene el Estado o nosotros para entender por dónde pueden atacarte. Entonces es ver los recursos energéticos, de quién dependen y de que, por ejemplo, que no dependan todos de un mismo actor, porque si hay una crisis o hay un ataque, pues no pueda hacerte daño. Y lo mismo pasa con economía, con sistemas de producción, infraestructuras críticas, etcétera, etcétera. Es una visión muy holística de lo que es la gobernanza de la sociedad, pero se trata de ir reforzando todos estos elementos que pueden ser vulnerables y, por lo tanto, susceptibles de ser atacados por un actor externo. La pregunta de Pablo también me hacía pensar un poco en la avanzadilla que son a veces grupos de mercenarios o grupos como Wagner, ¿no? Para propósitos de seguridad internacional o de defensa, ¿no? Y aquí, por supuesto, digamos, es muy difícil la atribución, es decir, el elemento de atribución de quién genera esa amenaza y, por lo tanto, de qué herramientas nos dotamos para dar respuesta a esa amenaza cuando el actor que amenaza no es claramente identificable, pues eso genera un problema añadido de respuesta, ¿no? Y lo mismo si pasamos al plano de nuestras sociedades, estados de derecho en general, el elemento de la regulación, que necesariamente siempre irá por detrás del avance de las tecnologías o del avance de la performance, ¿no? de la capacidad de esas amenazas de ir siempre un paso adelante, ¿no? Yo creo que tanto en un ámbito como en otro es una cuestión también de rapidez y de cadencia de la respuesta y muchas veces somos incapaces de establecer un marco, ¿no? Bueno, Karma sabe más, ¿no? Pero de regulación a nivel europeo que ya no quede casi obsoleto en el momento en que es aprobado por los distintos órganos administrativos que deben aprobarlo, ¿no? Y eso es una lucha un poco contra reloj y que efectivamente hace de esas amenazas más óptimas en cuanto a su capacidad de incidencia, ¿no? Y más difíciles de abordar. Blanca, había una pregunta sobre el marco que has establecido de migraciones y del papel de los terceros estados, muy centrado en Ucrania, que te has referido a ello en la primera respuesta, pero no sé si quieres añadir algo más respecto a Ucrania. Sí, bueno, Javier, gracias por la pregunta. Javier preguntaba hasta qué punto hemos visto un uso político de las migraciones en la guerra de Ucrania. Y en cierta manera ya lo he respondido un poco indirectamente en mi primera intervención. La verdad es que no. Y la verdad es que no, aunque posiblemente esta fuera una de las estrategias también de esta guerra. Esto es difícil de decir, pero podríamos pensar que en los cálculos del régimen ruso estaba también las consecuencias que podría provocar esta guerra en términos de flujos de refugiados hacia la Unión Europea y, por lo tanto, la reacción que esto podría conllevar, por ejemplo, en términos de amordazar
la respuesta de la Unión Europea y de los Estados miembros a la invasión o respecto a la invasión, o una respuesta titubeante precisamente ante el miedo de estas llegadas. Y la verdad es que no ha sido así. Por eso yo insistía, insisto en el artículo del report, que gran parte de la respuesta o de la cuestión no está solo en ese uso político de las migraciones desde fuera, sino también la respuesta que les demos. En este caso la respuesta no ha sido de miedo, no ha sido de sobrereacción y tampoco ha sido de limitación de los derechos, que es lo que vemos en las otras ocasiones, Bielorrusia, Turquía, Ceuta y Melilla. Y la cuestión entonces sería, ¿por qué no esta vez? Y también de eso se ha hablado bastante, pero obviamente hay una cuestión de proximidad cultural, podríamos incluso decir racial, ¿no? Que son rubios con los ojos azules parecidos a nosotros. Esa cuestión es fundamental. Y habría dos otras cuestiones que también son importantes. Una es que esta guerra de Ucrania se percibe como una guerra también europea, como una guerra que nos cae cerca no solo por una cuestión geográfica, sino que es una guerra entre mundos, en los cuales nosotros formamos parte de uno de los dos lados. Y otra cuestión que no es menor es que los ucranianos ya eran migrantes en la Unión Europea, no refugiados, pero sí migrantes, y cumplían una función fundamental a la hora de cubrir determinadas demandas de trabajadores. Recordemos que en estos momentos hay demandas importantísimas de trabajadores, entonces ahí también yo creo que hay una cuestión fundamental. Por lo tanto, y acabo aquí, todo depende de nuestra respuesta. La capacidad de estos terceros estados de usar las migraciones con propósitos de presión, con propósitos políticos, depende de si nos dejamos amordazar ante estos miedos, y estos miedos dependen finalmente de quiénes son ellos, de quiénes son estos migrantes. Molt bé, gracias Blanca. No veo que haya ninguna pregunta más, tampoco online, ¿no? Muy bien, pues, bueno, per part nostra, moltíssimes gràcies. Si a menys que hi hagi alguna pregunta d'última hora ho deixaríem aquí. Recomanem, evidentment, que en la mesura del possible doncs, complementeu les nostres explicacions amb la lectura dels textos, que jo crec que segur que van més al detall. Hi ha molts més autors, no només els investigadors que han participat, sinó molts més autors també invitats per l'edició d'aquest report, i aquí agraeixo també la seva dedicació. ¿Hay otra pregunta? Hay un comentario. Pues bueno, sí. Vale, también vale. Es un comentario de Lex Riedman, que es un corresponsal neerlandés, que comenta que el informe se ha elaborado con la colaboración del Consulado de Estados Unidos y creemos que esto puede afectar a la credibilidad y la independencia del informe, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los actores clásicos en las guerras híbridas y sus precursores. White Paper en El Salvador, por mencionar solo un ejemplo notorio. No, sin duda que no, porque nuestros financiadores en esta actividad o en cualquier otra actividad financian la tarea investigadora de la institución y, como tal, la preservación de la libertad diríamos en la universidad de cátedra. En nuestro caso, la libertad investigadora está por delante de cualquier apoyo que tengamos para nuestro trabajo. Por supuesto, agradecemos este apoyo porque sin él, pues muchos de los productos de investigación de esta casa pues no podrían ver a la luz, porque todos tenemos que, digamos, cobrar por las horas que trabajamos y, por lo tanto, el apoyo siempre es agradecido, pero siempre en estas investigaciones, y no solo en este caso, sino en cualquier caso de las investigaciones que realiza CIDOB, la independencia de sus investigadores a la hora de actuar de acuerdo a la excelencia de sus trabajos, a la excelencia de su labor investigadora y a la pertinencia de los temas que tratan, pues es lo que sin duda se pone por delante ante cualquier financiador, sea el Consulado de Estados Unidos o sea cualquier otro de los que financia nuestra actividad. Así que en este caso queda muy clara esta cuestión. Muy bien, pues como decía, si no hay más preguntas, lo cerraríamos aquí, agradeciéndoos muchísimo la participación. Muchísimas gracias a los que están aquí, muchísimas gracias a los que os habéis conectado online. Espero que sea que contribuya al debate, que es al fin y al cabo lo que pretendíamos al empezar a trabajar con este report en un momento de gran actualidad del tema.
y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.